de enorme deuda al FMI con los dólares fugados al exterior y no con el bolsillo del pueblo. Son 45.000 millones de dólares de acreencia. ¿Pasará en diputados? ¿Cuál es el panorama político? Vamos a analizarlo. En Noticia Cuba, 2 días de duelo nacional por las víctimas mortales del accidente en el Hotel Saratoga de La Habana. Este viernes el Ministerio de Salud informó que ascendió a 46 la cifra de muertos por la explosión, luego que uno de los pacientes hospitalizados falleciera. Esta noche hay vigilia en la capital y es multitudinaria. Les contamos. En Noticia América Latina, con el paso de los días se suman jefes de Estado y organizaciones continentales contra la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas en el mes de junio en Los Ángeles, Estados Unidos. Algunos incluso advierten que no asistirán si esta nación no invita a toda América. ¿Para qué esta cumbre? Vamos a profundizar en ello. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Argentina, el oficialismo en la Cámara Alta aprobó este jueves la iniciativa del senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, de la creación de un fondo para pagar la deuda contraída por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional con dólares provenientes de la fuga de divisas realizada por argentinos. Nos amplía nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota. La norma recibió 37 votos afirmativos y 31 negativos e impulsa la creación de un fondo donde los recursos provendrán de lo recaudado por el pago que se aplicará sobre los bienes en el exterior y que no hayan sido declarados. Nuestro objetivo, claro, para que esto se entienda, es sacarnos de encima al Fondo Monetario Internacional, como lo hizo Néstor Kirchner en el 2005. También en esa época, cuando Néstor Kirchner junto con Lula le pagaron la totalidad de la deuda de una sola vez al fondo, también se decía acá y había titulares de los diarios y economistas que hoy también los vemos deambular por los canales de televisión diciendo esto nos aísla del mundo, nos separamos, no van a venir inversiones, esto va a ser un desastre. Nunca se hizo, claro, nunca se había hecho, lo hicieron Lula y Kirchner. El pago a ingresar por los sujetos obligados por esta ley será del 20% sobre la totalidad de los bienes enumerados en el proyecto y de 35% si a 6 meses después de aprobada no declararan los mismos. La oposición macrista votó en contra de la iniciativa. Creemos que es un proyecto innecesario, con las leyes y las resoluciones que hay, si se aplicaran, si se haría lo que se tiene que hacer, se recaudaría y mucho más de lo que este proyecto plantea. Esto es un impuesto y un blanqueo. Al ser impuesto tiene que ir por la Cámara de Diputados y es un blanqueo que lo niegan por el relato. Y niegan que es impuesto para que no vaya a diputados donde no tienen número. Si el evasor, una vez iniciada la fiscalización, no se allana la propuesta antes de los 15 días de notificado, el pago al fisco se elevará al 50% del dinero o bienes fugados y no declarados. Permite exteriorizar lo que hoy está oculto, dineros que lo más probable es que no hayan pagado impuestos a lo largo de su proceso de generación, que hoy no están pagando impuestos como por ejemplo los bienes personales, y toda vez que algo se exterioriza, eso pasa a ser un dinero regular y empieza a funcionar dentro del sistema. Me parece que esto es muy bueno y me parece que es una buena idea en este momento. La ley de aprobarse establece la figura del colaborador, cuyo rol es el de cooperar con la Agencia Federal de Ingresos Públicos, AFIP, para la detección o localización de bienes ocultos o no declarados y o maniobras de evasión fiscal, quien tendría una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales. Allí la información de nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota, con quien conversamos ahora desde Buenos Aires. Hola Juan, muy buenas noches.
Hay parte de la reacción de la oposición de la que quiero preguntarte. Han dicho que eso se trata de un blanqueo encubierto, pero no se les olvida que es parte de ellos los responsables de esa enorme deuda de los 45.000 millones de dólares. En ese contexto, reacciones, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Efectivamente. Bueno, un argumento para oponerse a esta legislación que de algún modo, como bien señalabas, les toca de cerca porque fue el gobierno de Cambiemos el quien deudó con la presidencia de Mauricio Macri a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional después de, como decía el senador Parrilli, en el extracto que hicimos al aire recién, después de Néstor Kirchner en Argentina y Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil le pagaran los fondos monetario internacional para defenderse de eso. Además le agregan el dato que ellos han llevado adelante para ponerse a esta legislación, de que esto es un impuesto y como tal, según indica la Constitución, debería haber sido aprobado por la Cámara de Diputados y no por el Senado en principio. Este es un formalismo, digamos, no sé si llamarlo formalismo, digamos, una forma de la sanción de la ley que establece en el Congreso que todo lo que es relacionado a impuestos debe pasar por la Cámara de Diputados. Bueno, el oficialismo, por supuesto, dice que no, que es una forma de recaudar, de volver, de que el dinero que se utilizó justamente en los años en fuga de capitales y de bienes por parte de argentinos, porque esto está dirigido a ciudadanos argentinos, que durante la época del gobierno de Mauricio Macri llevaron ese dinero al exterior, bueno, con el 20% de ese dinero se pueda pagar al Fondo Monetario Internacional. Bueno, este es un argumento, decías vos o preguntabas, Tatiana, que está relacionado con, más que nada, poder, como se dice comúnmente, zafar del momento político ante la responsabilidad que el propio Cambiemos o Juntos por el Cambio tienen con esta deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Y qué escenario político se prevé en Cámara de Diputados para su aprobación o no, Juan? Complejo, Tatiana, porque así vamos a recordar que el oficialismo no cuenta con la mayoría necesaria para obtener por sí mismo el quórum. Vos fíjate que en el Senado pasa una situación similar, porque de alguna manera el quórum lo dio Juntos por el Cambio, pero no va a pasar lo mismo, aparentemente eso es lo que vienen diciendo, no va a pasar lo mismo en la Cámara de Diputados, es decir, que Cambiemos pueda dar quórum para que esto lleve adelante la sanción de la ley, y además con los partidos opositores, no solamente Juntos por el Cambio, Cambiemos, sino con otras fuerzas políticas que también se van a oponer a esta legislación, libertarios y algún otro sector de partidos provinciales, por ejemplo, la senadora que es esposa del gobernador de la provincia de Córdoba, que si bien el gobernador de la provincia de Córdoba es peronista, pero no está enrolado dentro de Juntos por el Cambio, y así en la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, son 5 diputados que obedecen a la provincia de Córdoba y al gobernador Schiaretti, tampoco van a votar a favor de esta legislación, con lo cual la situación en la Cámara de Diputados podría llegar a complicarse. Pero en los tiempos de esta Argentina, donde todo es posible, hay que esperar un poquito para saber con certeza qué va a pasar con esta legislación. Claro, un cambiante ambiente político también. Un escenario político cambiante, sin duda. Ahora, Juan, esto te da en un contexto muy complejo de inflación que no se detiene en el país. Una pregunta que tiene también un poco que ver con el análisis político, que vamos a ir ya con él, pero quiero preguntarte a ti también en ese marco si esto puede incidir en las votaciones. No creo que tenga una incidencia directa en esta, Tatiana, porque el tema de la inflación es un tema acuciante en la República Argentina, no solamente en el ámbito político para el gobierno, sino para la sociedad. Hoy es un tema de reclamo recurrente por parte de los argentinos. Se conoció este último índice de inflación del mes de abril con un 6%, 7 décimas por debajo del mes de marzo, pero no alcanza realmente porque esto está dando ya proyecciones. Por ejemplo, se está hablando ya de un 70 o 78% de inflación para este año, ¿no? Para lo que resta, y tampoco cumple con las metas que se acordaron con el Fondo Monetario Internacional. Por eso el presidente desde Europa, el presidente Alberto Fernández, se habló de una posible revisión de los objetivos que se habían planteado en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tema económico, Tatiana, está a la orden del día. Este es un tema económico el que planteamos
como escenario en torno a buscar fondos para pagar el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, pero que está también de alguna manera atravesado por la cuestión política. En un momento político donde el propio oficialismo de alguna manera cruje por algunas diferencias internas. Cruje, no se rompe, eso hay que aclararlo, pero está haciendo mucho ruido interno y esto también lleva adelante la situación de que es muy difícil acompañar políticas económicas cuando los oficialismos tienen ruidos internos dentro del gobierno. Entonces, bueno, la situación es un tanto compleja hoy en la República Argentina en un escenario que tiene que ver con la economía, ¿no? Pero parece, Juan, que en todo caso sí queda claro en torno a la unidad del Frente de Todos, es que del bolsillo del pueblo no puede salir esa enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Lo que veíamos hoy además en el informe que nos enviabas y que presentábamos aquí en Es Noticia. Esa es la intención que primero surgió como resultado de la negociación del gobierno de Alberto Fernández, este proyecto, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional y un sector del gobierno, es decir, el denominado kirchnerismo puro o duro, que obedece o que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero el propio Parrilli y algunos senadores también se han encargado de decir que esto está apoyado por el propio gobierno. Y de alguna manera esto es real porque una vez que se presentó el proyecto, hubieron voces dentro del gobierno que dijeron, sí, vamos por ese camino porque es un camino posible. De hecho, el bloque en su totalidad, el interbloque ahora del Frente de Todos, bueno, votó favorablemente esta iniciativa. Es lo que te decía antes, Tatiana, ruidos, hay crujidos, pero no ruptura por el momento. Muchísimas gracias con toda esta información y los aportes, Juan. Buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches, Fred. Igualmente. Muchas gracias. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Jorge Hernández. Es economista en la Universidad Nacional del Río Cuarto. Nos acompaña desde esta región de Argentina, Río Cuarto. Jorge, muy buenas noches. Bienvenido a Noticias de Telesur. ¿Cómo está? Muy bien, Tatiana. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Pues muy bien. Tratando de comprender lo que significa esta iniciativa sobre la que vemos que desde el Frente de Todos ha avanzado hoy en el Senado. Le preguntaba informativamente a nuestro corresponsal qué cree que pasará en diputados. Ahora se lo pregunto desde un análisis sin duda político a usted y económico también. ¿Qué pasará en diputados? Bueno, en diputados la situación es un poco más compleja que en el Senado. El proyecto que se ha votado en el Senado ha tenido una mayoría relativamente ajustada, ¿no es cierto? Ha sido una votación de 37 a 31 por la oposición. La oposición política no está acompañando este proyecto y se ve un panorama en el Cámara de Diputados bastante más complejo que el que ha atravesado el trámite en el necesita. Así que ¿crees que incluso podría fracasar entonces esta iniciativa? Porque lo que se entiende, lo que se interpreta es que hay que buscar caminos para pagar esta enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional. Sí, sin duda, ¿no? Es una enorme deuda que ha tenido un beneficiario y perjudicados muy diferentes, ¿no? La deuda ha tenido un destino que, como es bastante conocido, ha tenido una aplicación de una parte importante a la formación de activos externos, ¿no es cierto? Lo que se conoce comúnmente como fuga de capitales, permitió la salida de un proceso de valorización financiero que se dio muy intenso durante la primera etapa del periodo de la presidencia del ingeniero Macri, y ante la pérdida de crédito del sector privado hacia el gobierno, los capitales decidieron salir de la Argentina y el Fondo Monetario aportó los recursos para que eso se produjera, ¿no? Y a los argentinos le quedaron, al pueblo argentino le quedó una deuda de 44.500 millones de dólares para hacerse cargo del futuro, ¿no? Y el proyecto apunta, bueno, un poco a identificar quiénes han sido los beneficiarios del crédito que se ha tomado y tratar de que alivien la carga que
se ha asumido, ¿no es cierto?, con la cancelación del crédito que ha otorgado el Fondo Monetario Internacional, porque se ha agotado la vía de la negociación soberana para que el Fondo Monetario se haga cargo de lo que fue una política por lo menos extremadamente generosa y liviana de controles para con el gobierno que la recibe, ¿no? Claro. Dice el proyecto que se establece la creación de un fondo con un aporte especial sobre bienes sin declarar equivalente al 20% de lo fugado, que aumenta a 35% luego de 6 meses de aprobada la ley. Jorge, ¿hay un cálculo aproximado de cuántos dólares se fugaron? ¿De cuánto es ese monto? ¿Hola? Sí, Jorge, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Sí. Te pregunto, ¿hay un monto aproximado en dólares de cuánto se fugó? Lo que hay hoy, estimaciones oficiales de lo que supone son activos de argentinos en el exterior, que no son necesariamente activos argentinos en el exterior, ¿no? Esto incluye la tenencia de divisas en efectivo atesoradas por las familias y las empresas, ¿no es cierto?, que están al interior del país, pero que se constituyen como activos externos, y la estimación oficial supera los 400.000 millones de dólares, de los cuales un poco menos de 70.000 están debidamente declarados, ¿no? O sea que hay casi 340.000 millones de dólares de argentinos en activos externos que no están declarados, o sea que han salido de manera más o menos fraudulenta para con los compromisos fiscales, ¿no? Y ahí es el universo donde este proyecto apunta a conseguir los recursos para aplicar al pago de la deuda. Porque dicen que se podría recaudar a través de esta vía, a través de esta iniciativa, por lo menos 20.000 millones de dólares. Pero si tenemos en cuenta la enorme cantidad de dólares que se fugaron ante 20.000 millones de dólares, pues será muy largo el camino, Jorge. Puede ser, es un tema complejo, fundamentalmente, ¿no? En consideración de la arquitectura financiera que es tan favorable al ocultamiento, ¿no? de los capitales que se exteriorizan de esta manera, ¿no? Y que tienen un origen fraudulento, un origen fiscal fraudulento. Identificar esa masa que está cuantificada en 340.000 millones va a ser toda una tarea, todo un desafío, ¿no? Para ayudar en esta tarea, el gobierno está impulsando también la eliminación del secreto bancario, ¿no? Que es fundamental para el ocultamiento de estos recursos, y además ha implementado la figura del informante que puede aportar datos sobre... Ese informante al que te refieres, Jorge, sí, es el colaborador. Sí. El colaborador, Es personas físicas o entidades bancarias que faciliten el hallazgo de bienes no declarados. Sí. Para además que se promueva la reforma de la ley de entidades financieras. Es parte además interesante de cómo intentan acercarse a un dinero y a unos bienes que no se sabe dónde están. Sí, sí. Ha habido algunos antecedentes de personas que han denunciado, hay un caso en la Argentina muy emblemático, que es una denuncia que ha hecho una persona que trabajaba para la banca de Estados Unidos sobre argentinos que habían estado fugando dinero al exterior, ¿no? Después hay otro caso que ha sido de un mayor impacto internacional, el caso de Falciani, que ha denunciado no solamente de argentinos, sino de países, de nacionalidades de otros países, pero que lamentablemente estas denuncias hasta ahora, ¿no? La justicia las ha tomado con bastante poca seriedad, o por lo menos con bastante poco interés para avanzar en estas cosas, ¿no? Ahí me parece que además de la legislación que se puede estar produciendo, tiene que haber un compromiso
para que estas normas que dictan las representaciones de los pueblos tengan efectiva aplicación, ¿no? En la esfera del capital financiero, ¿no? Que es el espacio donde está confrontando. Sí, dice la oposición que esto, de hecho estábamos recordando en el informe y también nos lo decías, cómo quedó la votación, 37-31 en el bloque opositor. Ellos dicen que se trata de un blanqueo encubierto y allí quiero conocer tu opinión. En términos venezolanos dirían, pero es que son caretabla. Yo no sé cómo lo dirían en términos argentinos. Si son parte del gran problema en el que está hoy Argentina con esa enorme deuda, y entonces además de eso dicen que sería un blanqueo encubierto, pero ¿cuál es tu opinión? Bueno, ahí la oposición tiene que hacerse cargo de dos cuestiones, ¿no es cierto? Una, que fueron los que el gobierno, la expresión del gobierno que toma el endeudamiento, y que hay fuerte evidencia que el endeudamiento que ha sido asumido por el gobierno de quien hoy es la oposición ha tenido como destino de una parte importante la fuga de capitales, ¿no? Y por otro lado, el propio gobierno del presidente Macri dictó una ley de blanqueo, ¿no? Que tuvo una aceptación relativamente importante, incluyendo la familia del propio presidente, cosa que había salido vedada del propio Congreso, ¿no? A mí me da la impresión de que la oposición, más allá de intentar argumentar con alguna sofisma de dudosa credibilidad, ¿no? Tiene como interés que la ley no salga, ¿no? Y que se garanticen que los que han sido beneficiarios del proceso de endeudamiento y del proceso de fuga de capitales, sigue entendiendo el proceso de fuga no solamente excluyendo de los que honestamente pueden haber usado divisas para proteger su ahorro, ¿no? Los que han tenido una acción fiscal fraudulenta, ¿no? También es parte del universo que con argumentos que no se exponen, ¿no? Es la población que es beneficiaria del veto o de la imposibilidad de legislar en este sentido, ¿no? Sí, es una forma de que se garantice la impunidad. Jorge, muchísimas gracias. Sí. Ha sido un gusto. Muchas gracias, fue un gusto. Muy buenas noches. Que estén muy bien. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Cuba, 2 días de duelo nacional por las víctimas mortales del accidente en el Hotel Saratoga en La Habana. Este viernes el Ministerio de Salud informó que ascendió a 46 la cifra de muertos por la explosión, luego que uno de los pacientes hospitalizados falleciera. Esta noche hay vigilia allí en La Habana. Les contamos al volver en Es Noticia. Porque aunque el viento del norte sea recio, mi pueblo sí ama, mi pueblo construye. En Noticia Cuba, luego de darse por concluidas las labores de rescate en el Hotel Saratoga en La Habana, el país está de duelo nacional en vigilia, trabajando por la recuperación del casco central de La Habana. Vamos a verlo. Las cifras de fallecidos como consecuencia del accidente en el Hotel Saratoga, ocurrido el pasado 6 de mayo, alcanzó a 46 personas, luego de culminar las labores de rescate de los desaparecidos, víctimas de la explosión de gas. Según el informe del Ministerio de Salud Pública de Cuba, de fecha 13 de mayo, con cierre a las 10 de la mañana, lamentablemente, 99 personas resultaron lesionadas, de ellas 13 se encuentran hospitalizadas, 40 pacientes recibieron el alta médica y 46 fallecieron.
Entre los hospitalizados hay 9 adultos y 4 menores de edad. 3 adultos se encuentran en estado crítico y 2 menores de edad atendidos como ameritan los casos. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a través de su cuenta en Twitter, reiteró sus condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos y decretó el duelo nacional. Desde las 6 de la mañana de este viernes 13 de mayo hasta las 12 de la noche del 14 de mayo. Por su parte, la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba convocó a una vigilia para este viernes a partir de las 7 de la noche en el Parque La Fraternidad. A los que no puedan llegar, les pedimos que a las 9 de la noche desde sus casas realicen un minuto de silencio y enciendan una luz, reza el comunicado. Ya se realizan las primeras labores de rescate de las edificaciones afectadas. El cronograma de trabajo está en marcha por la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, quienes se abocarán a restaurar las lesiones del Teatro Martí, el Capitolio, la Iglesia Bautista y la Asociación Yoruba, aledañas al hotel en el casco central de la capital. Allí están los hechos. Ha sido ya transcurrido una semana desde este lamentable accidente en donde han fallecido, según información oficial del Ministerio de Salud Pública de Cuba, 46 personas. Hay 99 personas que se encuentran siendo atendidas producto de las heridas que sufrieron durante este accidente allí en el Hotel Saratoga en La Habana. Es una noche de vigilia después de 48 horas de duelo nacional, de duelo oficial. Lo ven ustedes en imágenes en vivo a esta hora. Siempre con nosotros, lo hemos visto desde muy temprano y también a través de los medios de comunicación, dando cuenta de todo lo que significa para el pueblo cubano el valor de la solidaridad. Recordemos, por ejemplo, que una cantidad enorme de jóvenes, de personas voluntarias, se sumaron a los rescatistas de los bomberos para acompañar todas estas labores que se encontraban en busca de personas con vida, preferiblemente luego de las personas que fueron reportadas como desaparecidas en el Hotel Saratoga. También largas filas durante esta semana para donar sangre a todas aquellas personas que lo necesitaban, casi 100 personas que han resultado heridas en este hecho. Son imágenes a esta hora en vivo en esta vigilia que fue convocada por movimientos sociales, por movimientos de la Juventud Comunista de Cuba, acompañada, encabezada por el presidente de la Nación y su esposa Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el tren ministerial y muchísima gente que se reunía desde muy temprano acompañando a los familiares de las víctimas en un momento difícil, en un momento para el país en donde además se han unido artistas, cultores, muchas organizaciones sociales y no solamente dentro de Cuba, también en otras partes del mundo, en estas organizaciones de solidaridad con Cuba, acompañando en esos mensajes de apoyo en un momento difícil para la isla. Allí desde muy temprano nuestra corresponsal Lisandra Andrés Cots para seguir el pulso de todo lo que esto ha significado. Una semana en donde además se ha anunciado la reconstrucción poco a poco de no solamente el Hotel Saratoga, sino también de las viviendas vecinas que se han visto afectadas y ya comenzaba además la construcción de estas viviendas. Vamos hasta La Habana, hasta este lugar con nuestra corresponsal Lisandra Andrés. Lisandra, adelante, buenas noches. Sí, muy buenas noches, Tatiana. Realmente una velada muy solemne. Hace apenas unos minutos, a las 9 de la noche, el pueblo cubano dedicó un minuto de silencio en homenaje a las 46 víctimas hasta este momento del trágico accidente del Hotel Saratoga. Fue un momento realmente muy emotivo el que se vivió desde el Parque de la Fraternidad. Las personas encendieron las luces de sus móviles, encendieron velas y pues luego el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y también otros funcionarios del gobierno vinieron hasta el lugar a rendir también tributo a las víctimas. Desde cerca de las 7 de la noche ha estado abierta esta velada. Cientos de cubanos han pasado también a mostrar su apoyo a los familiares de las víctimas. Es muy conmovedor ver el llanto, ver el sentimiento de aquellas personas que han perdido a padres, a hijos, a primos, a familiares con motivo de esta explosión, pero han sido también duras jornadas hacia el pueblo cubano y hacia el interior también. Pueblo cubano, yo te propongo, estoy acompañada por Rafael González, él es el presidente
de la asociación Hermanos Said, la asociación que agrupa a los jóvenes creadores, a la joven vanguardia creadora de la isla, y quiero preguntarle cómo la juventud, los jóvenes artistas cubanos vivieron, han sentido también todas estas jornadas de dolor, pero cómo se han movilizado también luego de que se conociera este trágico accidente, esta lamentable noticia el pasado 6 de mayo. Gracias por la oportunidad de nosotros en un momento tan difícil para todo el pueblo de Cuba. Cuando se dio el trágico accidente, un grupo de creadores de todo el país, estábamos en la ciudad de Holguín, estábamos celebrando las Romerías de Mayo, el Festival Mundial de Juventudes Artísticas que organizamos cada año del 2 al 8 de mayo. Y enseguida, pues, solidarizamos, como tú bien decías, con los familiares de este trágico accidente, y suspendimos todas las actividades festivas de nuestro gran festival y organizamos algo parecido a lo que estamos haciendo hoy, pero en menor escala. Organizamos una vigilia en la que el pueblo holguinero se sumó con velas, con ese sentimiento de conmoción para solidarizarse con el pueblo habanero. El pueblo holguinero ya en un momento determinado había sentido la solidaridad del pueblo habanero unos años antes, cuando desgraciadamente también ocurrió el trágico accidente del avión acá en La Habana, donde muchos holguineros perdieron la vida. Y fue recíproco ese sentimiento de solidaridad y de apoyo de todo el pueblo. Los jóvenes enseguida nos volcamos hacia lo que demandaban nuestros deseos, donar sangre. Los que estaban acá en La Habana enseguida trataron de llegar acá hasta el Hotel Saratoga para ver cómo poder ayudar. Algunos de nosotros estuvieron acá varios días también apoyando en todo lo que podían apoyar. Han sido días difíciles para todo el pueblo de Cuba, para la familia cubana, porque siempre decimos Cuba es una gran familia, y los jóvenes creadores pues somos parte de esa familia y hemos estado acompañando a la familia grande, a la patria grande, en este momento tan doloroso. Y por eso estamos acá en esta vigilia. Rafael, son momentos de dolor, pero son momentos también que demuestran cuánto es capaz de hacer el pueblo cubano, cómo es capaz de unirse en momentos como este, y también, por supuesto, no podía faltar el aporte de los jóvenes creadores. Te agradezco muchísimo esta respuesta para Telesur, y también la presencia acá de todo un universo muy amplio de jóvenes. Acá a nuestras espaldas hay una pequeña representación de las personas, los jóvenes principalmente, que forman parte del cuerpo de bomberos, de las brigadas de rescate, del sistema de atención médica, que estuvieron trabajando durante intensas jornadas y bajo condiciones de muchísima peligrosidad para rescatar a todas las personas atrapadas bajo los escombros del Hotel Saratoga. Por tanto, han dicho las autoridades del país, esta vigilia también es en agradecimiento a todo su esfuerzo. Hay un colectivo muy joven que dio el paso al frente y que estuvo también en la primera línea buscando a las personas desaparecidas, apartando escombros. Hubo muchos jóvenes que llegaron en el primer momento, aunque aún ni se conocían las causas del accidente, y como ya hemos dicho, fueron los jóvenes también los que abarrotaron los bancos de sangre en la capital. Hay una representación del pueblo cubano que está rindiendo homenaje esta noche a las víctimas del accidente del Saratoga, que están acompañando a los familiares, y han explicado a las autoridades que estará abierto este espacio mientras hayan personas que quieran llegar hasta aquí a poner flores, a encender una vela en homenaje a las personas que perdieron la vida a causa de este trágico accidente. Tatiana, una noche de mucho dolor, una vigilia muy solemne donde se ha unido realmente todo el pueblo de Cuba, aunque se esté celebrando en la capital de la isla. Desde el Parque La Fraternidad en La Habana, Cuba. Gracias, Lisandra, por contarnos de este momento doloroso de solidaridad y de compañía del pueblo cubano. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a reflexionar al respecto. Para ello nos acompaña Iroel Sánchez. Iroel es analista político, es editor de La Pupila Insomne, nos acompaña desde La Habana, en Cuba. Iroel, buenas noches, bienvenido. Hola, Iroel, buenas noches, ¿me escuchas? Me escuchan ustedes, un saludo. Muy bien. Desde La Habana para ahora todo el equipo sí. de Telesur. Ahora sí te escuchamos, Iroel, gracias por acompañarnos.
Nos decía nuestra corresponsal en La Habana, Lisandra Andrés, lo que ha significado este lamentable accidente y lo que también ha salido a relucir, tanto en esta como en otras oportunidades, la solidaridad del pueblo cubano. ¿Cómo lo describes? Bueno, ante un hecho tan lamentable, tan doloroso, se ha manifestado, como tú decías, una vez más, el espíritu solidario de los cubanos, la capacidad de movilizarse en función de salvar vidas, tanto por los equipos profesionalmente dedicados a eso, bomberos, rescatistas, médicos, paramédicos, todo el sistema de salud cubano, como miles de personas que también se movilizaron para hacer donaciones de sangre en cuestión de horas. Y bueno, todo el país ha estado pendiente cada día de, por un lado, las personas que se han logrado salvar, cómo han ido también saliendo de los hospitales y también la recuperación de los cuerpos de aquellas que no han podido ser rescatadas con vida. Han sido días de mucha emoción, de mucho dolor y también de confirmación de que en una hora como esta los cubanos nos unimos y nos abrazamos y sale lo mejor de las personas en función de aportarle a lo más importante que tenemos, que es la vida humana, ¿no? Y las reacciones a nivel internacional en acompañamiento, en solidaridad, siguen hasta hoy. Vamos a revisar un tuit del secretario de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que él recordaba esta jornada. Vamos a ver lo que él decía. Nos sumamos al duelo de Cuba ante las irreparables pérdidas de vidas producto del accidente en el Hotel Saratoga. Son conmovedoras las muestras de solidaridad, ternura y amor del pueblo cubano. La canción del cantautor Raúl Torres es una prueba de ello y además la sube a producto de un video que hemos presentado a toda nuestra audiencia en América Latina, el Caribe y el mundo, realizado por el equipo de Telesur Noticias, y esa es la canción de Raúl Torres con creen que la luz del viejo prado tiene huellas que se ausentan, pero hay miles de almas disponibles que a brindar su sangre se presentan. Y mientras tanto los chicos más Sin duda que mejor escuchar la canción de Raúl Torres con estos reconocidos artistas argentinos que rápidamente han presentado esta canción en un momento difícil, pero también de solidaridad para todo el pueblo cubano. Ahí está y la seguiremos presentando en el servicio informativo de Telesur Noticias. Hay algo, Iroel, en ese contexto y también parte de la canción lo dice, que cuando se habla de Cuba, lamentablemente aparecen aquellos, no sé si la palabra es indignarse aún más, que le dan un uso político a cualquier situación que se registre en la isla. ¿Tu opinión? Sí, bueno, hay una industria del odio muy bien financiada por el gobierno de Estados Unidos, de personas que a partir de vivir de la mentira, del odio, de fomentar la división, ven en cada cosa que sucede una oportunidad para buscar congraciarse y recibir más dinero, para recibir likes, para posicionarse ante otras personas que piensan como ellos y que buscan en cada cosa que pueda suceder en Cuba una razón para alimentar los ataques al país. Ha habido mentiras de todo tipo, se habló de un atentado. Esas personas realmente tienen una gran frustración porque ellos desean que ocurran atentados. De hecho, esa industria durante muchos años ha fomentado el terrorismo en Cuba.
pero bueno, no han tenido, es una gran frustración porque no han tenido la capacidad de organizarlo, de hacerlo. Tienen el odio, los deseos, el dinero, pero bueno, la última vez que lo hicieron en la década del 90 contrataron mercenarios centroamericanos para ellos. No tienen ni la valentía incluso. Después empezaron a hablar de supuestos errores en los protocolos de actuación. Lo real es que la cohesión de las fuerzas que acudieron al lugar con tremenda inmediatez para salvar el mayor número de vidas posible, la efectividad en la atención a los heridos, ha puesto en evidencia todas esas mentiras, la solidaridad de miles de jóvenes cubanos que hicieron colapsar los bancos de sangre para aportar desde un pedazo de su vida a salvar otras vidas. Y eso, esas frustraciones los ha hecho crecer más y crecer más en su obsesión de hincar ahí en la herida y no cesar con ese odio. Pero yo creo que eso lo que hace es mostrar quiénes son, qué tipo de personas son, que en una situación tan lamentable, tan dolorosa como esta, no pueden hacer una pausa en el uso político de cualquier cosa y sumarse a la solidaridad o al menos guardar silencio, sino que tienen que estar ahí viviendo constantemente ese odio que lo han constituido como un modo de vida. Gracias, Iroel, gracias por esas reflexiones. Muy buenas noches. Bueno, un abrazo para ustedes desde La Habana. Un abrazo solidario, Iroel, gracias, buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia América Latina, con el paso de los días se suman jefes de Estado y organizaciones continentales contra la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas en el mes de junio en Los Ángeles, Estados Unidos. Algunos jefes de Estado incluso advierten que no asistirían si Estados Unidos no invita a toda América. ¿Para qué esta cumbre? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia América Latina, a menos de 3 semanas de la celebración de la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, varios jefes de Estado advierten que no asistirán si el anfitrión, Estados Unidos, insiste en excluir arbitrariamente a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Vamos a verlo. La Cumbre de las Américas, a desarrollarse en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio se tambalea, pues varios presidentes están considerando no participar si el país anfitrión excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela. El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo esta semana que no asistirá si no se invita a todos los países. En el mismo tono, el jefe de Estado boliviano, Luis Arce, manifestó que una cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una cumbre plena y, de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participará de la misma. La posición de la mandataria hondureña, Xiomara Castro, es que si no están todas las naciones, no es Cumbre de las Américas. Además, ha trascendido que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tampoco asistirá a la cumbre, aunque se desconocen las razones. Asimismo, el premier de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, y el ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Amery Brown, alzaron su voz contra las intenciones de Estados Unidos. Días atrás, la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
que lleva a Argentina, también exhortó a los organizadores de la cumbre a evitar exclusiones, mientras el Grupo de Puebla resaltó que excluir a algún país sería una discriminación por razones ideológicas que afectaría las posibilidades de cooperación regional. Washington no ha enviado invitaciones formales y la Casa Blanca dice que no se ha tomado una decisión final sobre quién será invitado, pero tanto el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, como el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, han asegurado que Cuba, Nicaragua y Venezuela no son bienvenidos. Un artículo del New York Times sugiere que esta equivocada decisión de la Casa Blanca refleja las presiones políticas internas, incluido un intento del gobierno de evitar provocar al congresista Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y pública figura agresiva contra Cuba. En paralelo, 18 congresistas demócratas enviaron una carta al presidente Biden para instarlo a levantar las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela. Reconocen que estas acciones ocasionan dificultades económicas en la nación suramericana. Sin embargo, olvidan señalar que las estrategias para derrocar al gobierno, incluido el ilegal bloqueo, no les ha funcionado. Allí los hechos, vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Orlando Romero Harrington, analista internacional, analista en guerra mediática, psicológica, análisis de medios. Nos acompaña de Anzoátegui aquí en Venezuela. Orlando, bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Tatiana, y un saludo fraterno a toda la teleaudiencia de Telesur. Muchas gracias, Orlando. Pareciese que se va armando de una manera espontánea un frente común para exigir al gobierno de Estados Unidos algo que debería ser natural. Si es una cumbre de las Américas, que vayan todos. ¿Qué crees? Cosa que se veía difícil, digamos, dentro del panorama global del continente, lograr un tipo de unión como esta es realmente un hecho inédito. Sobre todo porque ya las alarmas están prendidas en Washington. El mismo artículo del New York Times afirma de manera descarnada que existe el temor que en vez de resaltar la visión, esta visión que hablábamos hace muchísimo tiempo, una visión de liderazgo continental que intenta implantar el gobierno de Joe Biden de parte de Estados Unidos para todo el continente, pareciera que en vez de que esa visión se consolida, todo lo contrario, la visión cae en un continente totalmente abandonado por Donald Trump e inclusive con amenazas de invasión a cada país que se le resista a las líneas del Pentágono. Y efectivamente lo que está quedando es la disminución, en evidencia, la disminución de la influencia de Estados Unidos para que esa agenda avance en la reunión. Todo esto con un documento que envió el Departamento de Estado, un documento, un memorando de aproximadamente unas 900 palabras a los miembros del Congreso y a los miembros que probablemente iba a invitar, sin objetivos específicos, sin tocar los temas más importantes de la región, como migración, desarrollo económico, crisis de la pandemia, y sobre todo soberanía de los pueblos. Entonces, a grandes rasgos, pareciera que esta política que intentó implantar Joe Biden en la región cae por su propio peso, Tatiana. ¿Será que va hacia el fracaso esta cumbre con todo el show que se intenta montar, nada más y nada menos que en Los Ángeles, en Hollywood, en California, en Estados Unidos, todo este show que intentan montar? ¿Será que poco a poco se les va diluyendo? Bueno que lo dices, porque precisamente en el lugar geográfico en donde se va a realizar existe una gran cantidad de población mexicana y población sudamericana. Entonces, a todas luces parece un fallo político garrafal la intención de Brian Nichols, el subsecretario de Departamento de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, fallo garrafal, las pretensiones de no invitar a algunos países por no tener condiciones democráticas según el documento. Resulta que para la política interna de Estados Unidos esta falla garrafal puede significar un avance y una ola demoledora sobre las intenciones de los demócratas de conservar el poder. Recordemos que Donald Trump acaba de ser acusado de intentos de invasión a Venezuela, inclusive aquí en el estado de Anzoátegui se acaba de desclasificar un documento que menciona el canciller Samuel Moncada, en donde se pretendía volar la planta José Antonio Anzoátegui, una de las principales plantas de petróleo dentro de la zona oriental.
Entonces, ni lo uno ni lo otro. Permíteme aquí interrumpirte para preguntarte un poco más acerca de esto. Un documento desclasificado conocido en estos días, Orlando, porque es muy grave eso que nos estás diciendo. Bueno, no es una novedad, pero sin duda no deja de sorprender porque nunca acaban las estrategias para generar conmoción en Venezuela. Sí, el problema que se ha presentado en estos momentos a nivel de política internacional es ese documento que acaba de desclasificar el canciller Samuel Moncada, en donde hay declaraciones de un alto funcionario, importante funcionario del gobierno norteamericano, en donde se afirma que en las reuniones que se realizaban en el Pentágono, la intención era volar la refinería de petróleo José Antonio Anzoátegui, que está situada precisamente en este estado. No solamente eso, sino que en esas reuniones en donde intervenían diversos funcionarios del gobierno norteamericano, así como funcionarios del servicio secreto, funcionarios de la CIA, funcionarios del ejército y también algunos generales, se planteaban todo tipo de acciones de terrorismo, de sabotaje y de estímulos para que la oposición venezolana tomara la rienda y tomara la batuta para liderar estas acciones. Todas estas acciones que se discutieron en esa mesa evidentemente fueron descartadas porque se suponía para la fecha, según lo que se desclasifica, que la intención era, o el resultado de esas acciones, era básicamente unir al pueblo venezolano bajo la figura del presidente Nicolás Maduro y provocar una guerra incesante contra el imperio norteamericano. Dada esta situación en Venezuela, se estima que la negativa de Estados Unidos de incluir a países como Venezuela, Cuba y Nicaragua en la Cumbre de las Américas simplemente significa una bofetada a los derechos humanos, pero sobre todo una bofetada a la soberanía y la independencia de estos países. No invitar a los países, como bien decías tú al principio, a una Cumbre de las Américas, que básicamente se trata de una reunión de, entre comillas, fraternidad y hermandad entre los países, deja al descubierto una intención colonialista de Estados Unidos y la visión que tanto se critica en este momento de América Latina como un patio trasero. Y la arrogancia misma de Estados Unidos que se expresa en esa decisión, a quién invita y a quién no, es que deberían estar todos. Esa no podría ser la discusión, pero lamentablemente detrás de eso hay un gran significado y hay un hecho simbólico. Por eso, para despedirte, Orlando, ¿para qué esta Cumbre de las Américas? ¿Para qué insistir en Cumbre de las Américas? Algunos países se mueren por ir, sin duda, para encontrarse con esta nación hegemónica, pero realmente, ¿qué le deja una Cumbre de las Américas a nuestro continente? En este momento pareciera que nada. Lo importante de esto sería analizar precisamente qué países van a ir, Tatiana. Y nos encontramos con que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó que irá a la Cumbre de las Américas. Sin embargo, dentro de una posición a todas luces tibia, ya conocida, pidió que todos los países de la región sean invitados. También el presidente de Chile, Boric, está trabajando además en un plan, está desarrollando una cumbre de presidentes latinoamericanos en el extremo sur del país, en donde piensa invitar a Pedro Castillo. Y los detalles de esta reunión se van a dar en la Cumbre de las Américas. Por tanto, se estima que el presidente de Chile, Boric, asista. También se habla de que el presidente de Perú podría asistir y también se habla de una ligera variación dentro de las intenciones políticas de Pedro Castillo acerca del hecho. Sí, Entonces, bueno, pero con respecto al... Claro, aquí también un paréntesis porque no estamos hablando de Perú, Orlando, pero para el caso específico del presidente Pedro Castillo, que tiene todo un sector de la extrema derecha y muchos otros en contra, que trata de gobernar contra la corriente, bueno, eso sí no es de extrañar que le manejen además sus decisiones contrarias acerca de la política exterior peruana. Bueno, si tenemos un presidente que se deja manejar a nivel de política exterior, pues es preocupante. También tendríamos que hablar de Duque. El Duque definitivamente va a ir a la Cumbre de las Américas y esto sitúa a estos países en un ostracismo en este momento diplomático, porque si bien es cierto que se está conformando un frente común con los presidentes de México, fíjate que incluso el presidente de Bolsonaro de Brasil, que de izquierdoso no tiene nada, acaba de decir que no va a asistir. Entonces, si analizamos esto desde este punto de vista, si es verdad que se está constituyendo un frente común de países que podrían no asistir frente a la falta de respeto de Estados Unidos a algunos países de la región,
¿en dónde quedan estos presidentes? ¿En dónde quedan estos países, estos mandatarios? Entonces, los antiguos polos de poder que se constituían en América Latina entre presidentes de izquierda y presidentes de derecha, hoy parecen más determinados y más, digamos, señalados por el pueblo que nunca. Y a esto tenemos que sumar también la posición de los 14 países del Caribe. Esto sitúa a América Latina entonces en un juego de fuerza, en un juego político muy interesante, a partir de expresiones de dignidad y de soberanía de algunos países como México e incluso Brasil. Creo que la situación política de América Latina frente y de a Bolivia, Orlando, porque también ha dicho, y de Bolivia, que ha dicho el presidente de la Nación, Luis Arce, que si no van todos, pues que él no va, que si no va toda nuestra América, pues que él no va. ¿Cómo olvidar a Bolivia? Entonces, en este momento América Latina está dando un ejemplo de dignidad a pesar de los presidentes que piensan asistir a esa cumbre. Tú decías que en el caso de Pedro Castillo es entendible por la ráfaga que está recibiendo por parte de la oposición peruana. Pero en estos momentos de guerra mundial, Tatiana, en estos momentos de una confrontación en puertas entre Rusia y Ucrania, y una Ucrania que a su vez es la OTAN, que a su vez es Estados Unidos, que a Estados Unidos se le incendia el patio trasero con una rebelión diplomática de este sentido, pues deja mucho que pensar a los analistas norteamericanos y cambia de un tirón las relaciones y la visión diplomática que debe tener Estados Unidos con este continente. Creo que este ejemplo de dignidad es cuestión de estudiar y es un ejemplo para las nuevas generaciones acerca de lo que está pasando. Rebelión diplomática, muy bien sintetizado, Orlando, gracias, muy buenas noches. Veremos qué pasa dentro de tan pocas semanas cuando seguramente que sí se hará la Cumbre de las Américas, pero veremos quiénes estarán allí y cuál es la agenda definitiva. Muchas gracias, buenas noches. A ti. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Será hasta el próximo lunes. Un placer como siempre. Sigan con nosotros.